En este nuevo encuentro con la historia que vamos a iniciar hoy, lo que vamos a hacer es dedicarnos específicamente a la historia de la provincia de Buenos Aires y a sus instituciones. En los encuentros anteriores hemos ido acercándonos a diferentes temas, a problemáticas y a cuestiones complejas relacionadas con la historia provincial. A raíz de la experiencia que hemos tenido en los encuentros anteriores, hemos pensado iniciar un ciclo dedicado a la historia del diseño institucional del Estado provincial, sus proyectos, ensayos y debates. Y entonces lo que vamos a hacer es, esta idea de esta historia de diseño institucional, lo que vamos a hacer es dividirlo en 4 encuentros, y el primero, el que vamos a tener hoy, va a estar dedicado a los primeros ensayos de organización de un Estado provincial, y vamos cronológicamente a abarcar el periodo que va desde 1820 hasta 1854. Y antes de comenzar específicamente con esto, quiero que reflexionemos sobre un tema que ya reflexionamos en otros encuentros y que es lo que motivó armar este ciclo de 4 encuentros, que es lo complejo que es acercarnos, adentrarnos, conocer la historia de la provincia de Buenos Aires separándola del contexto nacional. Es decir, lo que suele suceder es que la historia nacional, a mí me gusta utilizar el término arrasa, absorbe la historia provincial, y no solamente eso, sino que muchas veces, aun cuando la ciudad de Buenos Aires era la capital provincial, la historia de la provincia de Buenos Aires queda reducida a ese espacio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la idea para poder superar esos problemas que tenemos con la historia de nuestra provincia, y como ya hemos dicho otras veces, a través de su historia lograr una identidad propia como bonaerenses y al mismo tiempo tener elementos para proyectar instituciones más sanas y que sirvan mejor a la ciudadanía bonaerense, vamos a ir dividiendo la historia de la provincia y vamos a poner como hitos o como mojones para guiarnos los textos constitucionales. Es decir, vamos a iniciar la formación del Estado provincial en su etapa que yo llamo de ensayo, o como dice el doctor Tagonzótegui, en su etapa embrionaria, hasta llegar a la primera constitución de lo que en ese momento llamaba el Estado de la provincia de Buenos Aires en 1854. El segundo encuentro vamos a trabajar entre esa constitución y 1880, teniendo como centro el texto constitucional que se sanciona en 1873 y que es el texto que hoy nos rige. Después vamos a ir a superar el 80, que es, como decía recién, el año en que la ciudad de Buenos Aires deja de ser la capital de la provincia porque pasa a ser la capital de la nación. Después vamos a hacer un tercer encuentro que vamos a arrancar de la reforma del 89 y vamos a atravesar el inicio del siglo XX y la cuestión social. Y finalmente vamos a centrarnos en el último encuentro en la importantísima reforma que tuvo la Constitución y todos los cambios que significaron para la historia provincial en 1934. Muy bien, para comprender y para encarar esto tenemos que estar pensando en que nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en una historia política, que siempre tiene connotaciones económicas, connotaciones sociales y connotaciones culturales. Pero si no conocemos de dónde surgen las instituciones, cómo se formaron, cuáles fueron los cambios por los que fueron pasando, va a ser muy difícil comprender el resto de los cambios y las modificaciones. Por esa razón, vamos a empezar por el principio. ¿Sí? ¿Cómo nace la provincia de Buenos Aires? Y acá tengo que hacer una pequeña, es decir, una cuestión que va a ser fundamental para nosotros entendamos todo este proceso, es que hay conceptos que muchas veces se utilizan a lo largo de la historia, pero que van variando su contenido. Vamos a encontrarnos en todos estos encuentros con la palabra soberanía, la palabra territorio, ciudadano, nación, provincia, partido político. Bueno, todos esos conceptos en cada una de las instancias de nuestro estudio vamos a ir definiéndolas nuevamente y redefiniéndolas y sabiendo cuáles son los cambios que sufre, porque si no lo que se suele hacer es caer en un anacronismo, ¿sí? Se usan palabras
que es el mismo término, pero su significado varía. Entonces vamos a detenernos, por eso les quería decir eso, bueno, vamos a detenernos en esos significados. Y en esto, la primera palabra que tenemos que ver es el tema de provincia. Con la ordenanza de intendentes borbónica, que reorganiza el Virreinato del Río de la Plata y cambia la organización institucional de esas colonias, esas unidades políticas que son las provincias, ese nombre queda para las Provincias Unidas del Río de la Plata, después de 1810, pero cuando en 1820 van a empezar a formarse los estados autónomos provinciales, ahí es cuando la palabra provincia toma el significado que hoy le damos. En ese momento son 14 provincias, el resto después de 1880, a pesar del reclamo que hacía la provincia de Buenos Aires sobre lo que era territorio patagónico, el gobierno decide que son territorios nacionales y después van a ir convirtiéndose en provincias para configurar el mapa que tenemos hoy nosotros en Argentina y todas las provincias que nosotros hoy conocemos. Entonces, esto muy brevemente para que sepamos, cuando estamos hablando, ¿por qué hablamos de que en 1820 hay un cambio muy importante, un cambio institucional fundamental, y esto es importante también, Buenos Aires va a ser la única de las provincias que existía en ese momento que no se va a dar un texto constitucional, en algunas provincias no lleva constitución, pero en reglamentos, y ahora también vamos a entender por qué no lo hace y recién va a tener un texto constitucional en 1854. Sin embargo, y esto también es importante, por más que no tenga una carta constitucional, se va a ir dando leyes, reglamentos internos de las instituciones y disposiciones administrativas que cada uno de los organismos va generando, que conforman esta génesis, ¿sí? Esta primera etapa del Estado provincial. ¿Y cómo empieza esta historia? Desatados los lazos coloniales y fracasado el intento de constituir un Estado central, un poder central, desde la Revolución de 1810 hasta 1820, las provincias se consideran soberanas como para convertirse en unidades autónomas en un marco confederado. ¿Y de dónde venía esta potestad que las provincias se otorgaban como soberanas? En que en este cambio que se había generado, en esta ruptura de los lazos coloniales, la figura del soberano, que era el monarca, va a ser suplantada, va a ser reemplazada por el pueblo. Es decir, el soberano, a partir de ese momento, va a ser el pueblo. Entonces, estas provincias vuelven a esa situación de autonomía, como les dije recién, ese marco confederado, y acá hay un detalle fundamental para que entendamos toda la historia de nuestra provincia y este nexo, esta relación tan fuerte y tan compleja, así de dividir y de analizar en la historia y hasta en el cotidiano nuestro, de la relación con la nación. Esas provincias se arrogan la potestad de ser autónomas, ¿sí? Y de organizarse a sí mismas, de organizar sus estados provinciales, pero le delegan al gobernador de Buenos Aires la representación de las relaciones exteriores y pactan, se comprometen entre todas a hacer un congreso constituyente en el cual se dé una constitución y se forme un Estado nacional. Eso, como ya sabemos, va a tardar mucho tiempo en suceder. De hecho, no va a pasar esto hasta 1853. Entonces, esta organización que se van a dar en estos estados provinciales, y nosotros vamos a poner especial atención en el estado de la provincia de Buenos Aires, eso va a suceder en función de una forma republicana de gobierno. Y esto también es importante señalarlo porque había distintas formas, distintas opciones, pero bueno, claramente en este territorio se había optado por esta forma republicana y de la mano de esta opción republicana estaba la teoría de la división de poderes. Y aquí, a prestar atención en esto, la teoría de división de poderes es una teoría, es una doctrina, es abstracta.
entonces tiene distintas formas de plasmarse y de llevarse a la práctica. Y aún de los modelos o de la forma en que se intente llevar a la práctica esa división en tres poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, hay dos cuestiones. Si vamos hacia atrás, todos estos tres poderes tienen una división con las ramas de gobierno de esta organización que yo les decía borbónica. Y hacia adelante también hay decisiones que van a plasmar la forma de relación que se da entre esos tres poderes y que aún hoy nos afectan en el cotidiano de cómo van a ser el juego de poder, es decir, quién va a tener, de los tres poderes, quién va a tener mayor poder de decisión, y eso va variando a través de todos estos años y lo vamos a ver viendo en las distintas etapas de este aprendizaje. Otra cuestión importante antes de seguir adelante, con esto de decir la división de poderes, que en definitiva lo que se opta acá en este territorio es por una cuestión de lo que llaman frenos y contrapesos, ¿no? Así que de alguna forma cada uno de los tres poderes tenga sus atribuciones, pero que al mismo tiempo tenga atribuciones para ejercer un control sobre los otros dos poderes. Pero aparte de eso hay otra cuestión que quiero que dejemos en claro, que lo que se va formando en estos años es una dirigencia política. Y hay posturas, hay grupos de poder, hay posturas antagónicas y enfrentadas, pero cuando hablamos de partidos o de grupos políticos, tenemos que sacarnos la idea de lo que es un partido político hoy. ¿Sí? Esto recién va a tener ya, como nosotros consideramos un partido político, va a ser después de las reformas de principio del siglo XX, que ya las veremos en su momento. Entonces, ¿cómo se va a organizar concretamente esta experiencia de un Estado provincial para la provincia de Buenos Aires? Pues bien, el 11 de febrero de 1820, el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires asume, es decir, estamos hablando de una institución todavía colonial, que permanece en el tiempo, todavía está presente en este territorio, llama un Cabildo abierto. Y el 16 de febrero va a nombrar a los miembros de la Honorable Junta de Representantes. Es decir, ya la provincia de Buenos Aires tiene allí un poder legislativo. Al día siguiente, esta Junta de Representantes nombra como gobernador a Manuel de Serratea. Entonces, ahí ya tenemos constituido un poder legislativo y un poder ejecutivo. ¿Y cómo se va a terminar de plasmar esto? Bueno, va a llevar más de un año que termine de configurarse, por eso muchas veces cuando se celebra, es decir, el año pasado se celebraba el centenario de la provincia, yo dije es un centenario incompleto, es decir, el centenario de la provincia de Buenos Aires, perdón, el bicentenario de la provincia de Buenos Aires se va a celebrar plenamente a fin de este año cuando se cumpla, es decir, la estructuración de los tres poderes del Estado provincial. ¿Cómo se va a generar esta conformación? ¿Cuáles son las ideas que van a regir esta conformación de los tres poderes? En primer lugar, hay cambios en las ideas que van a regir la organización política. Si nosotros nos remontamos a la idea de justicia y de ley que se tenía en la etapa colonial, en la etapa del virreinato, era la arraigada virtud y la guía de los gobernantes, la justicia. Pues bien, en estos años, obviamente por todas las ideas que van viniendo desde Europa, y en esto también es importante que tengamos en cuenta, las ideas vienen de afuera, pero se reformulan, se repiensan y se adaptan a la realidad a la que tienen que ser aplicadas. Y entonces ese concepto del bien común se va a ir transformando hacia la defensa de la seguridad individual. Y eso también va a apoyar y va a cimentar estos cambios en las estructuras institucionales. Porque se va a poner una especial atención en la extensión de las libertades individuales y en los cambios en el derecho de propiedad. Y eso no se puede resolver con una ley o con una decisión política. Son proyectos, son ensayos, son pruebas y es una tensión permanente entre la teoría y la praxis. Es decir, lo que se dice en un texto legislativo y lo que después logra llevarse a la práctica. Incluso hasta la decisión que se toma de cómo implementarlo. A ver, ¿había un acuerdo común en formar este Estado? Sí, pero había distintas formas en que se consideraba cómo hacerlo. Y si esto pasa ahora, tengan presente que cuando pasemos a la siguiente etapa con la Constitución de 1873, eso va a ser mucho más presente y mucho más claro. Entonces, esta dirigencia política, ¿cómo operaba?
Básicamente había distintos factores. Había lazos familiares, había intereses de ascenso y había también mucho, piensen ustedes que era una comunidad relativamente pequeña que va tomando una autonomía dentro de este trabajo de hacer el Estado, de construir el Estado, donde muchas veces son lazos que se remontan a la vida universitaria o a amistad de los primeros clubes sociales que estaban surgiendo, o provenir de la misma provincia y haberse instalado en Buenos Aires porque vinieron a estudiar y se quedaron acá. Entonces, fíjense que eso complejiza y cambia un poco la perspectiva, esto que yo les decía de lo que es una dirigencia política en estos años. Pero en definitiva, ¿qué es lo que yo quiero que quede bien claro de estos años que tomé entre 1820 y 1854? Ustedes saben que pasamos por el proceso rivadaviano, después viene la experiencia de Rosas, después va a estar el triunfo de Urquiza y finalmente la separación de Buenos Aires de la Confederación y la Constitución de 1854. Ahora, yo he investigado, he estudiado muchos años este tema y puedo asegurar, y finalmente la hipótesis ha sido aceptada, de que este periodo, para entenderlo en cuanto a diseño institucional, hay que verlo como un todo. ¿Por qué hay que verlo como un todo? Porque hay ciertas coordenadas que lo van atravesando a todo este periodo y que se mantienen estables y que es lo que va a hacer que se desemboque finalmente en un texto de una Carta Constitucional. Primero, la aceptación de la división de poderes, como les decía, un sistema republicano con división de poderes. Segundo, la separación de la moral y de la religión del derecho. Repito, hay una cosa lo que está en el texto y otra cosa lo que se lleva a la praxis, pero eso está muy claro en el proyecto que se inicia en 1820 de separar, incluso de reducir el poder y la injerencia social de la Iglesia Católica de las cuestiones del Estado, que en eso la provincia de Buenos Aires es pionera y marca, no estoy pionero como haciendo una categorización buena o mala, sino que es la que inicia ese trabajo y hay varios ejemplos que vamos a ir viendo después a lo largo de nuestras reuniones en que esto se manifiesta. Y finalmente, el poder absoluto de la ley. De aquí en más, lo que se va a intentar es que siempre, respondiendo a un esquema racionalista, donde la justicia, el Poder Judicial pasa a considerarse un poder independiente y se desgaja de la función de gobierno como la tenía en la monarquía, aquí claramente ya vamos a ir hacia esta construcción republicana. Y en definitiva, el objetivo siempre va a ser lo mismo. Desde una visión y una naturalista racionalista, lo que se va a intentar es construir un Estado provincial autónomo. La primera etapa va a ser muy breve, que es otra cosa también que muchas veces me han cuestionado. No se puede hacer una historia de 3 años o de casi 4. Bueno, sí se puede hacer una historia de 3 años. ¿Por qué? Es de 1821 a 1824. En esos años se van a sentar las bases de estos 3 poderes que yo les comenté recién. Se les va a dar vida, se los va a organizar y finalmente el Poder Judicial va a quedar constituido en la misma ley donde se eliminen los cabildos. Rivadavia dice en la Sala de Representantes en el debate, como en su lugar como ministro de Gobierno, dice: no hay lugar en la ciudad de Buenos Aires para un cabildo y un gobernador. Esa frase lo dice todo. Cuando yo encontré los debates manuscritos, que está en el archivo histórico de la provincia, acá Ricardo Levene, aquí en La Plata, ahí dije, bueno, acá está la prueba de lo que yo estaba diciendo. Bueno, el cabildo tenía que dejar de funcionar porque era la sede donde se debatía, donde se discutía, donde se tomaban decisiones. De hecho, las primeras instituciones provinciales nacen en el seno de ese cabildo. Y ese cabildo tenía otra atribución que era la administración de justicia en primera instancia. Entonces, al abolirse los cabildos, porque digo cabildos porque había uno en Buenos Aires y otro en Luján, había que organizar la justicia. Y esa ley lo que hace es organizar el Poder Judicial con una base en jueces de paz instalados en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, divididos así por parroquias, y en la campaña, ¿sí? Siempre tenemos esta disyuntiva permanente, todo el siglo XIX vamos a tener entre ciudad y campaña, y en la campaña en los partidos. De hecho, el nombramiento de un juez de paz determinaba la creación de un partido. Entonces, esta provincia tiene así constituidos sus poderes que están encabezados, es decir, lo que hoy es el máximo tribunal era la Cámara de Justicia, que había sido creada en reemplazo de la Real Audiencia en 1812, que si bien estaba pensado para todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, queda específicamente a cada provincia empezar su propia organización autónoma, de Estado soberano autónomo, bueno, queda configurada esa Cámara, queda como máximo tribunal del territorio provincial.
Y eso ustedes lo van a poder ir viendo en los mapas claramente cuando vean otra cuestión fundamental para entender todo este proceso, y que me había olvidado decirles, es el tema de pensar qué era la provincia de Buenos Aires. No se imaginen hoy la provincia de Buenos Aires, imagínense para estos años que estoy hablando, en un principio, en la franja que está por encima del Salado, con algunos puntos militares de defensa de frontera, pero nada más que eso. Y eso va a ir generándose una serie de cambios en estos años, pero que ya les digo, entre 1821 y 1824, ¿por qué el cambio en el 24? Porque en el 24 lo que se intenta hacer es generar un Estado nacional. Y en ese intento de Estado nacional se clausuran las sesiones de la Junta de Representantes y la ciudad de Buenos Aires alberga a un poder central con aspiraciones de conformar un Estado nacional. Entonces, esa provincia, con su sala de representantes suprimida y con el cercenamiento de las instituciones creadas en 1821 y con un erario diezmado, porque mucho de ese dinero había ido en conformar este proyecto, si se quiere, nacional, o que abarcara todo lo que era el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, claramente cambia toda su historia. Pero en definitiva, ¿qué pasa? Ese proyecto fracasa y en 1827 otra vez va a haber un breve intento, es decir, de un gobierno federal, pero en definitiva quien va a tomar el gobierno va a ser Juan Manuel de Rosas, que a pesar de que tenga un pequeño interregno unos años que no es gobernador, pero sigue manteniendo el poder en toda la provincia. ¿Y Rosas qué va a hacer? Y acá es lo que yo les quería explicar por qué yo hablo de una línea de continuidad. Porque Rosas básicamente no va a modificar las instituciones que se habían creado en esos 3 primeros años. ¿Qué va a hacer? Las va a resignificar en función de un nuevo proyecto que básicamente estaba basado en el orden social y político y en la concentración de atribuciones en el gobernador. Piensen ustedes que la idea originaria, y que después se va a retomar después que empiece el rosismo, durante el siglo XIX, el poder de mayor preeminencia va a ser el legislativo. Nos cuesta un poco nosotros entenderlo hoy, pero era así, y ya después lo vamos a ir profundizando en los próximos encuentros. Pero tengan eso en cuenta. Entonces, Rosas lo que va a hacer es darle mayor poder, mayores atribuciones al gobernador. No va a hacer grandes modificaciones institucionales, pero sí las va a poner en función de su propio proyecto, manteniendo la división de poderes y la ley electoral. Con respecto a la ley electoral, otra cuestión interesante e innovadora de la provincia de Buenos Aires es que es una ley electoral amplísima, donde entran todos los hombres mayores y donde se habla de una libertad electoral, con todas las connotaciones que eso trae después otra vez entre la teoría y la praxis. Entonces, ¿cómo va a legitimar su poder Rosas en este sistema? Con el sufragio y la opinión pública, y buscando el apoyo en los sectores populares y en el disciplinamiento de las élites políticas. Entonces, lo que va a hacer es centralizar los mecanismos del Estado, del poder del Estado, haciendo que esas estructuras, fundamentalmente los jueces de paz, fueran su brazo institucional dentro de un enorme territorio provincial que él va a lograr correr esa frontera, pero esa frontera lo va a hacer a través de un proceso que se llama negociación pacífica de indios. ¿Qué quiere decir? Él iba ampliando la frontera, negociando con los indios para evitar las invasiones, las destrucciones, el robo de ganado. Bueno, ustedes habrán leído todos La Cautiva. Es decir, ¿cómo se hacía? Se negociaba, ¿sí? Acuerdos comerciales, acuerdos políticos con los caciques, con lo cual Rosas va a ir corriendo la frontera. En definitiva, eso va a ir generando conflictos al interior mismo de la provincia, porque va a empezar a haber un grupo de federales que no están de acuerdo con ese mecanismo de estructura de poder, porque Rosas, ¿qué hace? Por ejemplo, el Poder Judicial lo mantiene igual, pero agrega 2 miembros, pone 2 fiscales, trata de dividir en salas el tribunal, lo que finalmente no logra, genera un tribunal de recursos extraordinarios, es decir, mantiene la estructura pero va agregando distintos organismos o mecanismos para poder mantener, es decir, lo que él se propuso al principio, lograr el control social y el orden a través de esa concentración de atribuciones en la cabeza del gobernador. Entonces, como les decía, un grupo no está contento con esto,
había un intento de un texto constitucional en 1833 que fracasa, entonces se van a empezar a generar tensiones y esto que se llama esta pedagogía de la ley que intenta aplicar Rosas en el territorio empieza a resquebrajarse mucho antes de su caída. Miren, quiero que la imagen más clara de ese resquebrajamiento y caída se va a generar en un acto que se hacía generalmente, que era la apertura del año judicial, donde iban el gobernador, los funcionarios, los magistrados, y yo fui haciendo un seguimiento año a año. Bueno, al principio era prácticamente una fiesta y ya en los últimos años de la década del 40 prácticamente no iba nadie. Entonces, mantiene todos esos recursos que les decía que Rivadavia había iniciado, incluso hasta el tema de la publicidad de los actos de gobierno, que los había hecho, si los había instalado Rivadavia, primero con el mensaje del gobernador a la apertura de la representación de la Junta de Representantes, que se mantiene hasta el día de hoy, y también con la publicación del registro oficial. Pero sin embargo, esta fisura va a hacer que finalmente Urquiza, con el apoyo desde adentro de la provincia de estos federales descontentos y de otras provincias, incluso con el apoyo de Brasil y de Uruguay, termine con el periodo rosista en la provincia. Y ahí muy brevemente Urquiza, les digo, y esto lo vamos a desarrollar más en el próximo encuentro, pero para presentárselos, Urquiza, ¿qué va a hacer? Va a tratar de tomar el poder de la provincia de Buenos Aires, por el protocolo de Palermo, va a hacer el acuerdo de San Nicolás, pero la provincia de Buenos Aires no está dispuesta a ceder ese espacio primero real que tuvo como cabeza del virreinato, después como encargada de las relaciones externas de la Confederación y después como ese acuerdo tácito de ser la cabeza de esta Confederación, no está dispuesta a ceder ese espacio. Y ahí es donde se va a decidir hacer esa revolución en septiembre del 52, donde se desconoce como director provisorio Urquiza, Buenos Aires se separa de la Confederación. Y acá es una cosa importante. Durante mucho tiempo fue como que Buenos Aires estos años era un estado independiente sin voluntad de unirse a la Confederación. Buenos Aires siempre, la provincia de Buenos Aires siempre quiso, es decir, esa unión, pero bajo sus reglas, que es lo que va a lograr en la década siguiente. Y acá nos interesa otra cuestión también dejar plantada para seguir entendiendo lo que va a pasar después, que lo importante es lo siguiente. Había federales, aislacionistas y nacionalistas. ¿Qué quieren decir las tres cosas? Que existía el autonomismo y el liberalismo, o el nacionalismo y el liberalismo. Es decir, el liberalismo es lo mismo para todos al mismo momento. Y el hecho, hasta ese momento, con que la provincia, el ciudadano, el que vota, viviendo por el cotidiano de la sociedad bonaerense, es decir, esa relación, es decir, ¿cuál es el conflicto acá? No es el liberalismo. El conflicto está seguir un Estado nacional, que era Bartolomé Mitre, con un Estado provincial únicamente autónomo, con Valentín Alsina. Entonces, sobre esas bases es que finalmente la provincia, el 11 de septiembre del 52, deja pleno derecho soberano, donde decía un texto de la Constitución diciendo, no existe nunca más, no se celebra una Constitución en 1854 cuando ya está la de 73. Hoy todavía tiene su razón de ser. Por ejemplo, con un régimen municipal que había quedado, es decir, se sacaron los cabildos, no se hizo, es decir, Rivadavia dice, bueno, más adelante vamos a organizar las municipalidades, no se hizo eso, con la organización judicial de distinta forma, que a veces con historiadores dice, bueno, más o menos da lo mismo, es decir, con cuestiones que cualquiera del pueblo tiene derecho a acusar a los depositarios en la judicatura. Es decir, en el próximo encuentro vamos a ahondar más sobre el texto de la Constitución del 54, pero ya para ponerlo en línea con la Constitución de 1873. Pero bueno, hoy nos vamos a quedar en esto. Vamos a seguir pensando con estas cosas, vamos a charlar cuando tengamos este momento y vamos a seguir adelante con la historia de nuestra provincia. Muchas gracias.